Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Tierra de Fuego y por supuesto un cariñoso saludo a todos los oyentes y seguidores de Radio del Pueblo AM 830 y a todos los seguidores también de Cenizas de Babilonia en la diáspora española. Hoy vamos a hablar de la crisis de la COVID-19, cómo ha pasado de esa crisis al olvido voluntario. 5 años no son nada, 5 años son toda una vida. Este es el tiempo que ha pasado desde que vivimos la crisis sanitaria mundial más importante en 100 años. Palabras como PCR, distanciamiento social, coronavirus, confinamiento, cuarentena, mascarillas, gel hidroalcohólico, etcétera, etcétera, se volvieron habituales en nuestro vocabulario. Todos los países fueron golpeados más tarde o más temprano por la furia homicida de la enfermedad. En Argentina se contabilizaron oficialmente más de 130.000 muertos por coronavirus. En Chile, más de 62.000 muertes. Y las casi 300.000 muertes en México, oficialmente, como ya digo. Desde la distancia temporal y física, mandamos un abrazo a todas las personas que sufrieron esta crisis y muy especialmente a las que perdieron a un ser querido o que todavía arrastran secuelas. En cada país se actuó o actuamos lo mejor que pudimos y desde nuestras instituciones, desde nuestros cargos representativos políticos, se tomaron medidas para paliar o minimizar los efectos de la COVID-19, o así debería haber sido. La singularidad de esta crisis sanitaria en que se cebaba en las personas mayores en España, según un informe del Ministerio de Sanidad, el número de personas fallecidas en el año 2020 a consecuencia de la COVID-19 fue de 74.839. De ellas, más del 90% tenían 55 años o más. A las ya de por sí crueles consecuencias de esta enfermedad se sumaron las no menos crueles actuaciones políticas. En España, un país con las competencias sanitarias transferidas a las comunidades autónomas, cada una de estas comunidades decidió actuar según su criterio, según su ideología y según su política. Las residencias de personas mayores fueron el máximo exponente de un modelo sanitario y de cuidados cada vez más impersonal y violento, centrado en el lucro económico e invadido por la gestión de fondos de inversión que han convertido a las personas en cuentas de resultados económicos. Con estas perspectivas, tenemos que en el primer impacto de la pandemia, 7.291 personas murieron literalmente abandonadas en las residencias de la Comunidad de Madrid, a cargo de la presidenta del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, en los primeros meses de la pandemia. 7.291 personas que no fueron trasladadas a centros médicos, que no tuvieron ninguna asistencia sanitaria y que murieron de manera muy dolorosa. Todo esto no ocurrió por incompetencia, que también, sino por maldad. Madrid, con Ayuso al mando, desarrolló lo que vino a denominarse los protocolos de la vergüenza, unos protocolos diseñados desde los gestores políticos de Madrid para impedir el traslado o cualquier tipo de asistencia médica a personas mayores que residían en las residencias y que tuviesen incapacidad de movilidad o cognitiva. 5 años después, y ante el escándalo, el clamor popular, las investigaciones periodísticas y la lucha incansable de las familias de los y de las fallecidas, se ha conseguido la imputación judicial de 3 ex altos cargos de la Comunidad de Madrid que durante la gestión de la pandemia decidieron condenar a 7.291 personas a morir en las residencias de manera inhumana. Isabel Díaz Ayuso, de momento, esquiva su responsabilidad, mientras insulta a las víctimas y sus familias, regodeándose en el dolor y despreciándolo de la manera más indigna posiblemente en un ser humano. Quizás esta animadversión a un personaje tan impúdico como Ayuso nos ha hecho olvidar que en España hubo otras comunidades autónomas que también obraron de manera negligente y con resultado de muerte con respecto a nuestras personas mayores y la gestión de las residencias. En Cataluña, por ejemplo, fueron aproximadamente 10.000 personas las que fallecieron en residencias durante los casi 3 años que duró la pandemia. Pese a las investigaciones judiciales abiertas en su día, una comisión en el Parlamento e informes de organizaciones como Amnistía Internacional alertando de la vulneración de hasta 5 derechos humanos, los cambios en el sector son mínimos. En Cataluña no se han hecho los deberes. 5 años después del inicio de la pandemia, parece que se ha extendido entre la población catalana en general un olvido de las muertes de estas personas en las residencias y del dolor y el derecho a la justicia de sus familiares. Miles de personas no están recibiendo el apoyo de la ciudadanía, ni la atención mediática
médica que se merecen. La atención política y judicial tampoco ha estado a la altura de unas actuaciones durante la pandemia que, sin ser tan llamativas como las que perpetró la Comunidad de Madrid, produjeron un resultado similar: miles de muertes que se podrían haber evitado. Podríamos pensar que estos son errores del pasado, que son el fruto de la gestión de unos responsables políticos de una determinada época, pero que de las consecuencias mortales de la pandemia salimos como personas mejores. Lamentablemente no es así. La gestión privada e inhumana de las residencias de personas mayores ha aumentado en estos años. Las personas trabajadoras de estos centros siguen con condiciones laborales precarias y el personal es escaso. Los fondos de inversión han puesto sus garras en el negocio residencial y no piensan soltarlo. Las cifras hablan por sí solas. De las 950 residencias de Cataluña, únicamente 6 son públicas y solo 1 de cada 6 plazas residenciales es pública. Manuel Rico, en su investigación sobre las muertes por la COVID-19 en las residencias, demostró con datos empíricos que el modelo de gestión residencial fue crucial a la hora de salvar vidas o dejar que las personas muriesen. Como sociedad tenemos una responsabilidad. La primera es verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de las residencias. Y la siguiente es trabajar para construir un modelo residencial centrado en las personas, en su bienestar y en su cuidado. Debemos acabar con el negocio inhumano y eso solo lo conseguiremos con unidad y con responsabilidad a la hora de elegir a quienes nos representan en las instituciones públicas. Muchas gracias y hasta la próxima.